Bien, continuamos con el trauma de tórax. Este iría en el apartado B de manejo inicial. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el ATLS en trauma de tórax? Nos dice que se va a dividir en problemas de las vías respiratorias y en problemas respiratorios, ¿ok? Son como los subtemas. Hablando de los problemas de las vías respiratorias, tenemos dos, ¿no? La obstrucción de vías respiratorias y la lesión del árbol traqueobronquial. En la obstrucción de vías respiratorias, que vamos a ver, como ya lo habíamos visto en la evaluación B, que no haya obstrucción, o sea, sangrado, vómito, alguna fractura laringea con la tríada que ya vimos, trauma penetrante en cuello y pecho, luxación auricular, clavicular, perdón. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en esta parte? Pues tratar lo que tengamos. Por ejemplo, si hay sangrado o vómito, succionarlo, ¿no? Si hay una fractura, si se puede reducirla, o en caso de que se requiera, intubación. ¿Ok? En las lesiones de árbol traqueobronquial, estas es una lesión fatal, es muy poco rara, y estas personas usualmente mueren en el lugar. ¿Por qué? Porque se lesiona por donde entra el aire, ¿no? A lo mejor una herida penetrante. Entonces, estas pueden ser por desaceleraciones, por explosiones, por un trauma penetrante y la intubación puede empeorar la lesión, ¿ok? Pues si hay discontinuidad, pues ya denlo por muerto, ¿no? O sea, está difícil que la persona sobreviva. Generalmente las lesiones se producen en los primeros 2.5 centímetros después de la carina. Esta es la carina. En este espacio es donde se producen la mayoría de las lesiones. El tratamiento pues es el tubo endotraqueal por fibra óptica para ver si se puede reparar. Y bueno, se coloca después de la lesión. Las complicaciones son neumotórax a tensión, si es que daña la pleura, y el neumopericardio, ¿no? El diagnóstico se hace con broncoscopía. Bien, vámonos a lo más importante, que son los problemas respiratorios. En estos tenemos las lesiones más importantes de tórax, como es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión se define como una fuga de aire de válvula unidireccional desde el pulmón hacia la pared torácica. O sea, digamos, esta es la pleura parietal, aquí estaba la pleura visceral, entonces una lesión entre esas dos pleuras hace que la visceral se pega la estructura y aumente el aire en el espacio pleural, lo que genera compresión del parénquima pulmonar. Ok, entonces aquí les puse la fisiopatología. La fuga de aire aplasta el pulmón, el aire aumenta la presión en el espacio pleural y se colapsa el pulmón. Ok, entonces aquí vemos el pulmoncito ya colapsado. Esto puede generar desviación de las estructuras, es decir, desviación de la tráquea. La tráquea se puede desviar hacia el lado contralateral, desviación del corazón hacia el lado contralateral también. En general, las estructuras del mediastino se desvían hacia el lado contrario. ¿Okay? También puede haber una compresión de la vena cava. Aquí está, porque pasa por aquí. Entonces, si aumenta la presión hacia este lado, pues aumenta la compresión en la vena cava, y eso nos puede dar datos de shock obstructivo, ¿ok? Porque disminuye el retorno venoso. O sea, ya no va a subir bien, entonces ya no va a llegar bien la sangre a la aurícula derecha. Por lo tanto, la salida del ventrículo va a estar disminuida y les puede generar un shock obstructivo. Entonces, bien, aquí está la clínica, ¿no? Lo que ya les mencioné, mediastino desplazado hacia el lado contrario. Esto es lo más importante y lo que podemos ver en una radiografía. Disminución del retorno venoso, se comprime el pulmón opuesto, shock obstructivo, ¿no? ¿Qué nos puede generar un neumotórax a tensión? Por ejemplo, una ventilación con presión positiva en pacientes con lesión pleural,
La complicación de un neumotórax simple después de un trauma torácico penetrante, cuando la lesión no cierra, porque después vamos a ver trauma penetrante, que es un poco diferente, y fracturas de columna torácica desplazadas o fracturas de costilla que lesionen el pulmón, puede generar un neumotórax a tensión. Clínica: taquicardia, hipotensión, falta de aire, desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, no va a haber ruidos respiratorios en el lado afectado, el hemitórax va a estar elevado y no va a haber movimientos respiratorios, va a haber distensión de las venas del cuello, la cianosis y hipersonoridad o timpanismo, ¿ok? Entonces, con el neumotórax, atención, hay que hacer diagnóstico diferencial con el tamponade, porque también el tamponade, recuerden que nos va a dar datos de shock obstructivo. Entonces, la diferencia es que en el tamponade, pues va a haber taquicardia, hipotensión, y además a la auscultación del pulmón, pues sí va a haber clavo pulmonar, ¿no? Aquí va a estar, no va a haber ruidos respiratorios, ni va a estar timpánico o hipersonoro. Ese sería cómo hacer el diagnóstico diferencial. Ok. ¿Cuál es el diagnóstico? Va a ser clínico, también se puede hacer por el FAST. Y el tratamiento es descompresión con aguja fina en el espacio pleural. Este va a ser el tratamiento inicial. ¿En qué espacio va a ser la descompresión? Va a ser en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Quinto espacio intercostal, línea media axilar. Esto es lo que dice la TLS 10ª edición, ¿ok? Si revisan la 9ª edición, que ya está, desactualizada, en la 9ª edición dice que es en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, o sea, por aquí es la descompresión inicial. Pero ahorita, para este NARM, va a ser quinto espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está. Línea media axilar, aquí está la línea media, aquí es la descompresión con aguja fina. Ok, ese es el tratamiento inicial. También se puede hacer la descompresión con técnica de dedo, o sea, metes tu dedito y descomprimes, ¿no? Sin embargo, si con esto no mejora la clínica del paciente, la saturación, se recomienda el tubo de toracostomía, que este sería ya el tratamiento definitivo. Igual va en el 5, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Perdón, es axilar. Aquí es axilar. Bien. Y pues nada, aquí en esta radiografía, aquí hay una imagen de un neumotórax a tensión. Aquí podemos ver el pulmón, como está chiquito, comprimido. Entonces todo esto es aire en el espacio, en el tórax, que está aumentando la presión y comprimiendo este pulmoncito. ¿Okay? Ya podemos ver el corazón desviado hacia el lado contralateral. Otro dato importantísimo, aquí está la tráquea. ¿Ven cómo está desviada? Una tráquea derechita pues estaría así, ¿no? Pero bueno, aquí sí se ve la desviación. Entonces, clásico de neumotórax, ¿no? Aquí se ve radiolúcido y acá sí se alcanza a ver que hay parénquima pulmonar, ¿no? Aquí porque ya es puro aire. Y entonces facilísimo, ¿no? Entonces no se confundan, descompresión aguja fina en quinto espacio intercostal, línea media axilar. Tratamiento inicial. Si no se puede, tubo de toracostomía, tratamiento definitivo. Ya lo tienen. Ahora vámonos con neumotórax abierto. Neumotórax abierto es una lesión en el tórax que permanece abierta, y básicamente es una herida por succión del pecho. ¿Por qué pasa esto? Porque, digamos, no sé, hay una herida de bala, ¿no? Entonces, genera aquí un orificio en el tórax y la fisiopatología nos dice que si la abertura es de 2/3 del diámetro de la tráquea o más,
el aire va a entrar a través del tórax y no por la tráquea, ¿ok? Entonces, si aquí está la abertura, más de 2/3 de la tráquea, entonces el aire va a entrar por donde haya más facilidad, así que va a entrar por aquí. En lugar de entrar por acá, que sería lo ideal, no, va a entrar por acá. Entonces va a aumentar la presión, como en el neumotórax a tensión, y va a aplastar el pulmón, ¿ok? Entonces esto va a generar hipoxia e hipercapnia. Es lo mismo, entonces van a despegar las pleuras y aumenta la presión. Los datos clínicos es lo mismo que el neumotórax a tensión. La diferencia es que aquí va a haber una herida abierta, o lo llaman como una herida que respira, ¿no? Entonces vamos a ver que el mediastino va a estar desviado hacia el lado contrario igual, por el aumento de la presión en el hemitórax de la lesión. Aquí está el cuadro clínico, o sea, dolor, disnea, taquipnea. La percusión va a haber timpanismo igual. Van a estar disminuyendo los ruidos respiratorios. Y lo que lo diferencia del neumotórax es obviamente el antecedente de una lesión en el tórax y la herida que respira, ¿ok? Eso es importante. O sea, van a ver que respira porque el aire entra por ahí, ¿no? En lugar de entrar por la tráquea, va a entrar por ahí, ¿vale? Y se va a ver ahí cómo se mueve o cómo se escucha el flujo de aire. Esa es la herida que respira. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser con un parche de 3 lados, ¿no? O sea, el tratamiento se puede hacer desde el prehospitalario, ¿no? En la calle. Un paciente con una herida de bala, lo ves, lo revisas, tiene hipersonoridad, no se escucha las respiraciones de un lado del tórax, y ves una herida por donde está entrando aire, neumotórax a tensión, ¿no? Y lo ves disneico o inconsciente o con sensación de falta de aire. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se coloca un parche en donde se cubre la herida de 3 lados, ¿no? Aquí está 1, 2, 3. ¿Ok? Este lado ya no se cubre porque por ahí es donde va a entrar el aire. Digo, por donde va a salir. Por ejemplo, el paciente va a respirar, va a entrar por aquí el aire, por la tráquea, y va a salir por este orificio. Eso va a hacer que el pulmón se empiece a descomprimir, se empieza a hacer, estaba chiquito, se empieza a hacer más grande porque se va saliendo el aire que estaba haciendo la presión, ¿ok? Y al poner el parche así evitamos que entre aire por la herida, ¿ok? Entonces ya no entra el aire por aquí y la que entra por la tráquea sale por aquí, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Entonces aquí se coloca el parche. Bueno, lo cubrimos de 3 lados nada más. 1, 2, 3. Entonces, ya tenemos el parche aquí. Entonces entra el aire y sale por aquí, ¿no? Ya no entraría por acá. Bueno, sencillísimo, ¿no? Aquí está el ejemplo. Esta imagen es del ATLS. Aquí está cubierto de 3 lados. Y dejamos el tercer espacio para que pueda salir el aire y pueda recuperar el pulmón su estado original y aumente la oxigenación. Entonces, nada más ese sería el tratamiento, ¿vale? Y ya después, si es necesario, pues la reparación quirúrgica, si es que hubo daño de estructuras, ¿no? Puede haber daño de vasos grandes por la lesión de una bala, o puede ser por un arma blanca, ¿no? Entonces, o por algo, ¿no? O sea, retirarlo, ya el tratamiento quirúrgico, ese no te lo van a preguntar o sea, específico no te van a preguntar qué le haces, ¿no? ¿Cómo lo sacas? ¿Qué arreglas primero? No, nada más el tratamiento va enfocado al tratamiento inicial y ya después cirugía, ¿no? Así vienen las opciones. Entonces, causas de neumotórax, ya no se las dije, herida de bala, herida por arma blanca o cualquier lesión en el tórax, ¿vale? Bien, ok. Después nos vamos con neumotórax masivo. Que si no es preguntado, preguntadísimo. Bien, ¿cuál es la definición de neumotórax masivo? La definición es que hay una acumulación de más de 1500 mililitros de sangre en la cavidad torácica o más de la tercera parte del volumen sanguíneo
en la cavidad torácica. Esa es la definición. Antes esta era una definición, pero ya no, ahora nada más es un criterio. O sea, si hay menos de 1500 mililitros, pero pierde, o sea, de sangre acumulada, pero pierde 200 mililitros en 2 a 4 horas, esto ya es una indicación de manejo quirúrgico, ¿ok? Antes esta era, conforma parte de las definiciones, ahorita ya nada más es una, un cómo actuar, ¿no? Una indicación. Bien, entonces, ¿qué te puede causar un hemotórax? Pues heridas penetrantes o hasta un trauma cerrado, ¿no? O sea, un hemotórax, una herida de bala también te puede, pues, como ya lo dije, dañar, no sé, la aorta, o arterias grandes o vasos grandes, y esto te va a generar, pues, sangrado. Entonces, un hemotórax, atención, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Choque, ¿ok? Ese es el dato más importante, el choque. Siempre que haya un hemotórax, atención, digo, un hemotórax masivo, siempre que sea masivo, va a haber datos de choque. ¿Por qué? Porque como lo dice la definición, está perdiendo más de 1500 mililitros. ¿Y eso qué clase de choque es? Ya lo vimos. Es un clase 3. O sea, clase 3 es de 1500 a 2000. Entonces, en clase 3, recordemos que ya tenemos taquicardia. Es la primera vez que se presenta hipotensión. Y el paciente se va a encontrar con el estado mental alterado, o sea, ya estar obnubilado, somnoliento. Entonces, acuérdense, siempre en el hemotórax masivo va a haber datos de choque, eso es de ley, porque hasta la definición lo dice, más de 1500, y más de 1500 es choque clase 3. Bien, entonces, bueno, aquí está mi representación muy sencillísima. Digamos que entra la bala, daña la aorta, se derrama la sangre y se acumula aquí, ¿no? Esto rojo, esto que puse aquí es sangre, y la misma sangre genera la compresión del pulmón. Entonces, como se comprime el pulmón, no permite su buena distensibilidad y eso disminuye la oxigenación, ¿no? Altera la ventilación. También nos puede generar compresión de la vena cava. Entonces, el hemotórax masivo también se puede confundir con neumotórax, ¿ok? Porque va a haber casi los mismos síntomas, a diferencia, y de hecho un hemotórax, atención, también puede tener datos de choque, ya lo vimos, o sea, por la compresión de la vena cava va a haber disminución del regreso de la sangre venosa y por lo tanto disminución de la fracción de eyección del corazón. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial va a ser que a la percusión en el hemotórax, atención, va a ser mate, ¿ok? En un hemotórax, en un hemotórax masivo va a ser mate, lo dije al revés, ¿verdad? Y en el neumotórax, atención, va a estar timpánico, ¿ok? Porque el neumotórax, atención, está lleno de aire, este va a estar lleno de sangre. Entonces, mate unilateral, diagnóstico diferencial de neumotórax, atención. Y bueno, ¿qué otras cosas vamos a tener? Pues venas del cuello distendidas, asociado a cuando hay venas del cuello distendidas se asocia a tensión neumotorácica. Cuando están planas, hipovolemia severa. ¿Ok? Entonces, cuadro clínico, choque, ausencia de ruidos respiratorios y percusión mate unilateral. Esos son los datos clínicos de hemotórax masivo, ¿ok? Súper sencillísimo. Entonces aquí tenemos una radiografía. Entonces vean las diferencias de las radiografías, ¿no? En el hemotórax, atención, se ve todo negro, ¿no? Porque hay aire. Que es hemotórax masivo está blanco porque está lleno de líquido, ¿no? Está radiopaco. Entonces ahí está, ¿no? También hay desviación de las estructuras. Ya vean hasta dónde está el corazón. La tráquea es un poquito desviada. Entonces puede ser muy parecido al hemotórax de tensión, pero cuando auscultamos, mate. Bien, entonces ese es el diagnóstico o el cuadro, el signo diferencial. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser
descomprimir la cavidad torácica. O sea, el tratamiento inicial va a ser descomprimir con tubo torácico de 28 a 32 French. Aquí no va a ser con aguja fina, ¿ok? Aguja fina va a ser en neumotórax. Atención, aquí es con tubo torácico. En el quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿vale? O sea, va en el mismo lugar que donde se descomprime el neumotórax. Ese es el tratamiento inicial. Además hay que restaurar volumen, colocar una vía intravenosa de gran calibre, o sea 14-16, paquetes globulares y cristaloides. También el ATLS nos habla de la autotransfusión. Aquí tenemos la oportunidad de hacer autotransfusión, resolver, o sea, podemos recolectar la sangre del tubo torácico y volvérsela a poner al paciente. Bueno, pongan atención en esta parte porque la recalca mucho el ATLS y sí ha venido en los ENARMS. Dice que cuando ponemos el tubo torácico, inmediatamente te regresan así, inmediata, sin chinga, 1500. ¿Qué hay que hacer? Mililitros, toracotomía urgente, de volada, ni la pienses. Otra, si le pones el tubo y no te regresan los 1500, pero hay necesidad de estarlo transfundiendo y transfundiéndolo. O sea, tenemos obviamente por el choque hemorrágico, o sea, una respuesta baja a la reanimación, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer otra vez? Toracotomía urgente. Ni la pienses, porque quiere decir que pues es tan grande la hemorragia que el paciente no puede compensar por sí solo, ¿no? Aunque no sean los 1500. A lo mejor es porque es un peso, o sea, está chaparrito, chiquito, entonces tiene menos volumen, ¿no? Y bueno, la otra definición o la otra indicación es que si no te da 1500, o sea, no tiene más de 1500 mililitros, ni te da todo esto que ya vimos, pero en 2 a 4 horas por el tubo torácico drena 200 mililitros, igual le haces toracotomía urgente, ¿ok? Esto ya no lo vas a arreglar con tus liquidetas, lo tiene que arreglar el cirujano de tórax experimentado para ligar los vasos que se hayan roto, ¿no? Porque incluso puede ser la aorta. Ok, también nos habla de algunas consideraciones importantes en la TLS. Por ejemplo, nos dice que las heridas penetrantes en tórax a la línea media del pezón van a requerir necesidad de toracotomía. Ok, igual esto, heridas penetrantes, posteriores medial a la escápula, o lesión de grandes vasos, o lesión del corazón, o un tamponade, o sea, porque puede haber hemotórax y tamponade. Entonces, cualquiera de estas es necesidad de toracotomía, ¿ok? Y pues nos recomienda la TLC que no se haga la toracotomía hasta que haya un cirujano calificado. Vientos. Bueno, eso sería todo de hemotórax. Vámonos con tamponade cardíaco. El tamponade cardíaco es la compresión del corazón por la acumulación de fluido en el saco pericárdico, ¿ok? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué va a hacer esto? Como va a haber mucho líquido o fluido en el espacio pericárdico, no va a permitir que el corazón se distienda, por lo tanto, va a haber una disminución del gasto cardíaco, ¿ok? La sangre no va a salir adecuadamente porque no va a haber una buena distensibilidad. ¿Qué nos puede generar un tamponade cardíaco? Cualquier lesión penetrante, ¿ok? Por ejemplo, una herida de bala, un cuchillo, incluso una herida de un arma fantasmal, como lo vimos en Doctor Strange. Si no la han visto, véanla. Ahí pasa que pues lesionan al Doctor Strange con un arma, bueno, mágica, según, ¿no? Según la película. Y pues justamente le lesionan el pericardio y el Doctor Strange va a la sala de operaciones. Se diagnostica solito un tamponade cardíaco y le pide a su asistente o a su compañera que le haga una periocardiocentesis, ¿no? Entonces le meten la aguja, le sacan sangre y ya recupera el pulso, porque de hecho ya estaba, como lo vamos a ver ahorita, creo que estaba con fibrilación o no, cayó en paro, tenía actividad eléctrica sin pulso, entonces le sacan la sangre del pericardio y pum, ya, tiene pulso. Bueno, entonces, bueno, ese es un tema para que lo revisen ustedes.
Un dato. El cuadro clínico, ¿cuál va a ser? Ruidos cardíacos velados, hipotensión y distensión nebular. ¿Esto cómo se llama? Tríada de Beck, que se presenta en un 10%. No se presenta en todos los pacientes, solamente en un 10% de ellos. También se puede presentar por la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? El diagnóstico diferencial con neumotórax ya sabemos que es por la hiperresonancia, porque en neumotórax, atención, ya vimos que puede haber datos de choque obstructivo. Bien, el diagnóstico se va a hacer con el FAST, que nos va a hacer el diagnóstico en un 90 a 95% de precisión. Lo que va a buscar el FAST es líquido pericárdico. Entonces, líquido, porque a veces también puede ser líquido, no necesariamente sangre. Nos va a dar datos de disfunción miocárdica y llenado ventricular. Aquí está un FAST, ¿no? En donde podemos ver que este espacio de aquí es el pericardio, ¿no? El espacio pericárdico. Este es el corazón y aquí está el pericardio. Este es el espacio el espacio pericárdico. Y aquí es donde se acumula la sangre, ¿no? Entonces ya vieron que está engrosado. No sé cuánto debe medir, pero bueno, creo que eso no me corresponde. Pues no le permite la buena distensión al corazón, ¿no? ¿El tratamiento cuál va a ser? El tratamiento inicial va a ser pericardiocentesis subsifoidea, o sea, meter la agujita abajo de la sínfisis del esternón y drenar hasta que pues ya se supone que debe ser vigilado con eco, o sea, con ecocardiograma para ver que ya no haya tanta sangre. Y bueno, si con eso no mejora, toracotomía. Sin embargo, el ATLS también dice que si hay un cirujano disponible, le hagas toracotomía antes que todo y ya no le hagas la pericardiocentesis, ¿ok? ¿Sí me entendieron? O sea, le puede hacer la pericardiocentesis. Sin embargo, si ya donde tú estás es un centro hospitalario donde hay un cirujano de tórax disponible, lo metes a operar, ¿no? No pierdes tiempo haciéndole la pericardiocentesis. Eso es lo que dice el ATLS. Bien, y bueno, viene otra lesión en los temas del ATLS, que es el paro cardíaco traumático. Como su nombre lo dice, pues es un paro cardíaco que puede generarse por trauma, por... perdón. Sí, por trauma, obviamente. ¿Qué lo puede dar? Y también lo puede dar una hipoxia severa, un neumotórax de tensión, una hipovolemia, un tamponade, contusión miocárdica grave. ¿Cuándo vas a sospechar de paro cardíaco traumático? Cuando haya trauma, el paciente es consciente y no tenga pulso. Puede tener actividad eléctrica sin pulso, fibrilación o asistolia. ¿Qué se va a hacer? Reanimación inmediata, iniciar el RCP con ABC, o sea, el ACLS. Se asegura la vía aérea, se da oxígeno al 100% y se siguen los pasos del ACLS, ¿no? Si es un tamponade, pues es una toracotomía, o se descomprime si es un neumotórax de tensión o un neumotórax. Y como ya lo dijimos, si hay cirujano, se prefiere la cirugía, ¿vale? Bueno, también el ATLS nos habla de otras lesiones que las primeras que vimos son las que ponen en peligro la vida de manera inmediata. Estas también amenazan la vida, pero no tan rápido como las primeras, ¿ok? Estas son lesiones potencialmente mortales que amenazan la vida. Así viene. Entonces, ¿cuáles son? Neumotórax simple, neumotórax tórax inestable, contusión pulmonar, lesión cardíaca cerrada, rotura aórtica, lesión diafragmática y ruptura esofágica. Estas, el ATLS dice que se identifican en la evaluación secundaria. O sea, si primero tienes un neumotórax a tensión, primero arreglas el neumotórax, después ya haces tu evaluación secundaria y si encontraste una lesión diafragmática, pues ya tienes la lesión diafragmática, ¿no? ¿Por qué? Porque el neumotórax a tensión te va a matar primero que la lesión diafragmática, o el neumotórax a tensión te va a matar primero que el simple, o que un neumotórax simple, ¿ok? Bueno, entonces aquí, ¿qué sucede? En el neumotórax simple, pues va a ser la misma causa, puede ser por un trauma penetrante o por la misma ventilación positiva, ¿no?
Va a haber una fuga de aire por laceración pulmonar o por un trauma cerrado. El diagnóstico es clínico, igual va a haber ruidos respiratorios, aumento del timpanismo a la percusión. Aquí no se asocia a, como lo ven, no hay desviación de las estructuras, solo en el motórax atención. ¿Tratamiento cuál es? Tubo torácico, igual quinta espada intercostal, línea media axilar. Bien, la que sigue, hemotórax simple. Aquí es hemotórax simple, perdónenme. Simple. Aquí que va a haber, bueno, va a haber derrame pleural que no va a ser de 1500, porque ya saben que si es de 1500 es hemotórax masivo, ¿ok? Puede ser por una laceración pulmonar de grandes o pequeños vasos o de la arteria mamaria, también se asocia. El sangrado va a ser autolimitado, es decir, que no va a requerir cirugía. Usualmente en un tórax masivo sí, porque ya lo vimos, ¿no? Más de 1500, luego cirugía, ¿no? Ya te da la definición de hemotórax masivo. O casi como ya lo vimos, de 200 mililitros en 2 a 4 horas, cirugía. O si requiere transfusiones, cirugía. En el simple es de 1500 y usualmente no requiere cirugía, solito se contiene. El diagnóstico, bueno, el cuadro clínico va a ser similar. Tratamiento tubo torácico de 28 a 32 French. Ese va a ser generalmente el de elección, no el principal. En el masivo puede ser el principal y el de elección pues la cirugía, ¿no? En usualmente con el tubo torácico ya se arregla la situación, drenas la sangre y aumenta la oxigenación, ¿no? Y nada más. Bueno, otro importante es el tórax inestable. El tórax inestable lo manejan ahora en el ATLS como tórax inestable y contusión pulmonar. Entonces nos dice que el tórax inestable es cuando un segmento de la pared torácica no tiene continuidad con el resto, ¿ok? Entonces la definición es 2 o más costillas fracturadas en 2 o más sitios o que haya una separación costocondral de una sola costilla. Porque básicamente cumplen con lo que dice acá arriba. Entonces aquí vemos, lo tomé de la TLS, las 3 costillas fracturadas de los 2 lados, o sea, 2 trazos de fractura. Entonces este paso se desprende completamente del tórax, lo que lo hace un tórax inestable. ¿Por qué se le llama inestable? Porque no le va a permitir al estar inestable permitir una buena ventilación y oxigenación al paciente. Contusión. La contusión se define como un hematoma en el pulmón por trauma torácico que pues, no llega a generar un hemotórax simple ni un hemotórax masivo, solo es un hematoma. La sangre se acumula en el tórax e interfieren con la ventilación. Y bueno, pueden estar juntas, ¿no? O sea, un golpe fuerte puede generar un hematoma con un tórax inestable. Generalmente se llega a ver en pacientes jóvenes el hematoma y el tórax inestable. El diagnóstico va a ser clínico, va a haber dolor, movimientos respiratorios anormales, crepitación a la palpación en las fracturas. Y el tratamiento va a ser oxigenación, ventilación, fluidoterapia y bueno, ya saben que si está la presión arterial, presión de oxígeno menos de 60 o la saturación menos de 90, se requiere intubación, ¿no? Y si están más de 3 costillas, pues el tratamiento definitivo va a ser cirugía torácica. Recordemos que una costilla hasta 2 pueden tratarse con tratamiento ambulatorio, ¿no? O sea, de nada más una fractura, ¿no? Pero en este caso, si desprende todo, sí necesitamos cirugía de tórax a fuerzas. Bien. ¿Qué más? Ruptura traumática de aorta. Pues esto generalmente te causa la muerte del paciente al instante. Puede ser por una caída de gran altura o una colisión vehicular, por el cinturón de seguridad. Si se identifica rápido y se trata rápido, se puede salvar, pero generalmente no ocurre así. La sangre que pasa al mediastino puede generar un hematoma contenido o un hemotórax a tensión, ¿no? O un hemotórax simple. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico siempre y cuando lo puedas hacer y le puedas salvar. Lesión diafragmática traumática, este es otro tema que abarcan estas lesiones. Generalmente es del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado protege de alguna manera, ¿no? El hígado está del lado derecho. Entonces, cuando hay un trauma cerrado, se puede asociar a una hernia o nos puede generar una hernia. El trauma penetrante
puede generar perforación y permanecer asintomáticos por años, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces, en la radiografía que vamos a ver, un hemitórax elevado, generalmente del lado izquierdo, y dilatación gástrica, ¿no? Si es en el lado izquierdo, hay que poner una sonda gástrica para no empeorar la lesión. El tratamiento es cirugía con reparación directa, ¿ok? Bueno, ruptura esofágica, pues esto puede ser por una herida penetrante, una herida de bala, una herida por arma blanca, pero o sea, está cañón porque para que llegues al esófago está difícil, ¿no? Tienes que pasar por todo el mediastino. Un trauma cerrado también lo puede generar, o sea, un golpe fuerte en el abdomen superior puede generar la expulsión forzada del contenido gástrico y esto un desgarro lineal del esófago, y esto puede generar la fuga del contenido gástrico hacia el mediastino y generar mediastinitis y empiema, ¿no? Ok, aquí vamos a sospechar cuando haya neumotórax izquierdo, neumotórax sin fractura costal o con golpe en la parte inferior del esternón, o cuando el paciente tenga dolor con desproporción, o sea que no va a proporcionar a la lesión, ¿no? O sea, lo revisas, no tiene fractura, no tiene hematomas, pero le duele mucho. Y cuando haya aire en mediastino. Tratamiento que va a ser el drenaje del mediastino o del espacio pleural, y la reparación pues va a ser con bueno, tienes que reparar obviamente el esófago. Si lo haces en menos horas, mejora el pronóstico. Vale, bueno, pues eso sería todo de neumotórax, perdón, de trauma de tórax, y nos vemos en la siguiente.